Continuamos ahora con esquemas de proporcionalidad. Para hablar de proporcionalidad debemos hablar primero sobre la razón. Se denomina razón al cociente entre dos cantidades. Es decir, si tenemos la cantidad A y la cantidad B con B diferente de 0, la razón entre A y B es el número A sobre B, es la fracción A sobre B. Ejemplo, la razón que existe entre las edades de Ana y Beatriz es de 4, donde la edad de Beatriz es 12 años, entonces la edad de Ana es. Entonces, nombremos la edad de Ana como A y la edad de Beatriz como B. Dice que la razón entre las edades de Ana y Beatriz es igual a 4, pero también me dicen que la edad de Beatriz es 12 años. Por consiguiente, la edad de Ana sobre 12 es igual a 4. Entonces, por medio de esta razón, podemos determinar que la edad de Ana es igual a 4 por 12, es decir, 48. Ana tiene 48 años. Continuamos ahora con proporciones. Las proporciones son igualdades entre dos o más razones. Entonces, se puede decir que una proporción entre dos fracciones, por ejemplo, la fracción A sobre B y C sobre D, se da si las fracciones son iguales. La proporción se lee A es a B como C es a D, donde los términos B y C se llaman medios y los términos A y D se llaman extremos. Las proporciones cumplen una propiedad que se llama propiedad fundamental, que dice que si tenemos dos fracciones A sobre B y C sobre D, el producto de los extremos, A por D, es igual al producto de los medios, B por C. Veamos un ejemplo. Vamos a ver si las fracciones 2 quintos y 6 quinceavos son o no proporcionales. Para eso, entonces, veamos el producto de extremos y medios. Entonces, el producto de extremos sería 2 por 15 y el producto de medios sería 5 por 6. 2 por 15 da 30 y 5 por 6 da 30. Por consiguiente, 2 quintos es proporcional con 6 quinceavos. ¿Listo? Se dice que 2 es a 5 como 6 es a 15. Existen dos tipos de proporcionalidad, la directa y la inversa. Veamos la proporcionalidad directa. Dos magnitudes se denominan directamente proporcionales si al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta. O también si al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. En ambos casos se hace en la misma proporción. Bien, veamos un ejemplo. Observemos el tiempo y la distancia recorrida por un tren que viaja a velocidad constante. La distancia es en metros, el tiempo es en segundos. Veamos que a 30 metros ha demorado 1 segundo, a 90 metros 3 segundos, a 150 metros 5 segundos. Al aumentar la distancia, el tiempo también aumenta. Ahora veamos si aumentan de manera proporcional. Para ver si aumentan de manera proporcional, lo que se debe hacer es realizar el cociente entre las dos magnitudes y verificar si nos da el mismo valor. Si ese mismo valor nos da, si nos da el mismo valor en todos los casos, es constante y le vamos a llamar K, que sería la constante de proporcionalidad. Entonces veamos en el primer caso. Para el primer caso tenemos 30 sobre 1, eso da 30. 60 sobre 2 nos da 30, 90 sobre 3 da 30, 120 sobre 4 da 30 y 150 sobre 5 da 30. Vemos que todas dan 30. Entonces, la distancia y el tiempo para este caso son directamente proporcionales con constante de proporcionalidad K igual a 30. Ahora veamos proporcionalidad inversa. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra disminuye. O si al disminuir una de ellas, la otra
aumenta. En ambos casos es en la misma proporción. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. Este es tiempo y velocidad de un tren. Entonces, vemos que la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. A 20 metros por segundo tarda 1 segundo. A 5 metros por segundo tarda 4 segundos. Y a 1 metro por segundo tarda 20 metros por segundo. Entonces, vemos que al aumentar el tiempo, la velocidad disminuye. Por consiguiente, las dos magnitudes, velocidad y tiempo, están inversamente relacionadas. Ahora vamos a ver si son proporcionales. Para ver si dos magnitudes inversamente relacionadas son proporcionales, se debe multiplicar los valores de las magnitudes. Si el valor es constante en cada uno de los productos, entonces son inversamente proporcionales. De lo contrario, no lo son. A esta constante se le llama constante de proporcionalidad inversa. Vamos a ver que en este caso 20 por 1 da 20, 10 por 2 da 20, 5 por 4 da 20, 2 por 10 da 20 y 1 por 20 da 20. Luego las magnitudes de velocidad y tiempo son inversamente proporcionales porque el producto entre sus respectivos valores es constante e igual a 20. En este caso la constante de proporcionalidad es 20. Ahora veamos regla 3, simple y compuesta. Para esto vamos a abordar el siguiente problema. Dos hombres han cobrado $350 por un trabajo realizado por los dos. El primero trabajó durante 20 días a razón de 9 horas diarias y recibió $150. Los días que trabajó el segundo a razón de 6 horas diarias son. Entonces, este es un problema donde relacionamos varias magnitudes. La primera magnitud que relacionamos es la cantidad de días que trabaja cada uno de los hombres. La segunda es la cantidad de horas por día que trabaja cada hombre. Y la tercera es la cantidad de dinero que recibe cada uno de ellos por el trabajo realizado. Entonces vemos que nuestras magnitudes son días, horas por día y dinero ganado por la labor completa. Ahora, nos dice que el primer hombre trabajó durante 20 días a razón de 9 horas por día y ganó $150. Para el otro caso, para el otro hombre nos dice los días que trabajó el segundo a razón de 6 horas diarias son. Entonces el segundo hombre son los datos que se relacionan con la incógnita, que en este caso son los días que demoró realizando el trabajo el segundo hombre. Entonces la incógnita sería en días. Ahora, en esos días, el segundo hombre trabajó 6 horas por día y ganó $200. Recordemos que en un total de 350, si el primero ganó 150, el segundo gana 200. Bien, entonces aquí hemos relacionado todos los datos en una tabla. ¿Listo? En la primera fila encontramos las variables, que son días, horas y cantidad de dinero. En la segunda fila encontramos los datos iniciales. Y en la tercera fila encontramos los datos que se relacionan con la incógnita. Bien, ahora para resolver este problema debemos verificar cuál es la proporcionalidad entre cada una de las magnitudes, entre días y horas y entre días y dinero. Si son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales. Para esto vamos a relacionar la magnitud de días, que es la que tiene la incógnita. Entonces vamos a hacer la relación entre días y horas y la relación entre días y dinero. Bien, entonces vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar el método de los signos, negativo y positivo. El primer paso del método es asignar a la incógnita el negativo y al valor encima de la incógnita positivo. Si una magnitud es directamente proporcional a días, entonces
A la magnitud inferior se le coloca positivo y a la superior se le coloca negativo. Estos son si ambas son directamente proporcionales. Pero si son inversamente proporcionales, entonces a la magnitud que tiene que ver con la incógnita le colocamos negativo y a la otra le colocamos positivo. Entonces, viendo eso, vamos a analizar cada una de las magnitudes. Vamos a comenzar con horas y días. Entonces, a más días, ¿será que por día trabaja la misma cantidad de horas? Entonces, tengamos en cuenta que aquí no podemos considerar el dinero. ¿Listo? Solamente relacionamos días y horas. Y el trabajo es el mismo, el trabajo no varía. Entonces, como el trabajo es el mismo, si demora más días es porque diariamente está trabajando menos horas. Si demora menos días es porque diariamente está trabajando más horas, ya que en ambos casos el trabajo es el mismo. Por consiguiente, días y horas en este caso son inversamente proporcionales. Al ser inversamente proporcionales, le colocamos menos al dato que tiene que ver con la incógnita y más al otro dato. Ahora relacionemos la magnitud días y dinero. Entonces, a más días trabajados, ¿gana más dinero? ¿Sí? Gana más dinero. Entonces, luego son directamente proporcionales. Al ser directamente proporcionales, entonces al dato de la incógnita le colocamos un más y al otro dato le colocamos menos. ¿Listo? Ahora, para resolver el problema, simplemente vemos que la magnitud, que en este caso, perdón, la incógnita, en este caso que es X, es igual a la razón entre el producto de los que tienen positivo sobre el producto de los que tienen negativo. Entonces, los que tienen positivo en este caso son 20 por 9 por 200 y los que tienen negativo son 6 por 150. Si desarrollamos estas operaciones, vemos que esto nos da 40, o sea que X es igual a 40. Por tanto, el segundo hombre trabaja 40 días. Veamos otro ejemplo. Si 30 máquinas iguales fabrican 5.000 metros de tejido en 20 días, ¿cuántas máquinas iguales a las anteriores será preciso poner en marcha para producir 7.000 metros en 15 días? ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son nuestras magnitudes. Entonces tenemos que 30 máquinas, entonces sería número de máquinas iguales fabrican 5.000 metros, entonces sería metros de tela. Sería la segunda magnitud. Vamos a colocarle solo M. En 20 días, o sea que la otra magnitud son días. Listo, ya vimos cuáles son las magnitudes. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones dadas. Dice que si 30 máquinas iguales fabrican 5.000 metros en 20 días, pregunta, y ahí es donde vemos la incógnita. ¿Cuántas máquinas? Entonces no sabemos la cantidad de máquinas iguales a las anteriores será preciso poner en marcha para producir 7.000 metros en 14 días. Bien, ya tenemos entonces nuestra relación de las magnitudes y de la incógnita en una tabla. Ahora vamos a ver la relación de la proporcionalidad, si es directa o es inversa. Entonces recordemos, a la incógnita le colocamos menos y al otro valor le colocamos más. Ahora vamos a comparar las magnitudes de número de máquinas y cantidad de metros de tela producidos. Entonces, si tienen más máquinas, pueden producir más telas. Entonces, a más máquinas, más metros de tela producidos. Luego son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, entonces al dato que tiene que ver con la incógnita le colocamos un más y al otro le colocamos un menos. Vamos con la segunda relación, que es máquinas y días. Número de máquinas y cantidad de días. Entonces, a más máquinas trabajando, ¿será que tardan
más días o menos días? Tardan menos días. Si tienen más máquinas trabajando, producen tejidos más rápido y luego tardan menos días. Entonces son inversamente proporcionales. Para esto le colocamos negativo al dato que tiene que ver con la incógnita y positivo al otro dato. Ya teniendo todos los signos asignados, vamos a proceder con hallar el valor de x. ¿Listo? Entonces para este caso, el valor de x sería igual al producto de todos los que tienen positivo, que sería 30 por 7000 por 20 sobre 5000 por 14. ¿Listo? Al resolverlo tenemos que x es igual a 60. Por consiguiente, se necesitan 60 máquinas para producir 7000 metros de tela en 14 días. Bien, ahora vamos con otro tema importante y es los porcentajes. Los problemas de porcentaje son un caso particular de regla de 3 simple directa, en el que se conoce la cantidad de una magnitud que corresponde a 100 unidades de la otra, o tanto por ciento, 100%. Y el tanto por ciento se indica con el signo porcentaje. Ustedes ya lo conocen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuánto es el 18% de 72. Entonces, en este caso hay que tener claro que 72 es el 100%. Y nosotros queremos saber de ese 72 qué cantidad equivale al 18%. Entonces, vamos que nuestras magnitudes en este caso son porcentaje y el número, ¿listo? Entonces, los datos que nos dan es el 100% equivale a 72. Entonces, el 18% a qué número equivale de 72, a qué parte de 72 equivale, ¿listo? Entonces, para esto veamos que el porcentaje y la cantidad o el número son directamente proporcionales. Entre más porcentaje yo tome, pues más parte del número tomo. Entonces, son directamente proporcionales. A la incógnita le asignamos negativo y al otro dato le asignamos positivo. Ahora, como son directamente proporcionales, entonces a 18 le asignamos positivo y a 100 le asignamos negativo. De tal manera que x va a ser igual al producto de los positivos, que es 18 por 72, sobre los negativos, que en este caso es 100. Si resolvemos, esto nos daría 12.96, quiere decir que el 18% de 72 es 12.96. Ahora veamos trabajo compartido. Estos tipos de problemas se caracterizan porque se homogeneiza lo hecho por cada objeto o persona, reduciendo a la unidad en la que se está trabajando, ya sea en un día, un minuto, una hora. Por ejemplo, si se nos dice que Juan hace una obra en 3 días, entonces debemos considerar que en un solo día hará un tercio de la obra. Veamos un ejercicio. Wilson, trabajando solo, puede hacer una obra en 18 días y Hugo, trabajando solo, la hubiera hecho en 14 días. ¿En cuánto tiempo harán el trabajo juntos? Entonces vamos a reducirlo, nos dice que lo hacen en días, 18 días y 14 días, lo vamos a reducir a un solo día, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Wilson, vamos a colocarle W, el trabajo de Wilson en un solo día sería un 18avo de todo el trabajo. Y el trabajo de Hugo sería un 14avo. Wilson en un día hace un 18avo de todo el trabajo y Hugo hace en un día un 14avo de todo el trabajo. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo harán el trabajo juntos? Entonces, veamos que si hicieran el trabajo juntos, entonces en un día, Wilson haría un 18avo del trabajo y en ese mismo día, Hugo haría un 14avo de todo el trabajo, ¿cierto? Eso equivaldría a 1 sobre
el tiempo que tardarían los dos juntos. No sabemos cuánto es, pero es el tiempo que tardarían los dos juntos. Entonces, vamos a resolver esta expresión. ¿Listo? Para este caso, vemos cuál es el mínimo común múltiplo entre 18 y 14. Entonces, entre 18 y 14, el mínimo común múltiplo es 18, 14, mitad de 18, 9, mitad de 14, 7, tercera de 9, 3, séptima, tercera de 3, 1, séptima de 7, 1. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, y 18 por 7, 126. Quiere decir que el denominador sería 126. Ahora, a 18 lo multiplicamos por 7 para que me dé 126, más 1 por 14 lo multiplicamos por 9 para que me dé 126, 1 sobre x. Entonces, esto me daría 16 sobre 126 es igual a 1 sobre x. De aquí, si despejamos el valor de x, entonces x sería igual a 126 sobre 16. Simplifiquemos un poco, nos quedaría 63 sobre 8. Esto nos daría 8 en 63, cabe 7 veces, 7 por 8, 56, a 63, 7. Entonces, 7, 7 octavos. O sea, el tiempo que tardarían los dos en realizar la obra son 7 días más 7 octavos de otro día más. ¿Listo? Y así terminamos este problema. En este ejercicio nos dicen lo siguiente. Diego acaba de pagar 550.000 pesos de impuesto, pero él necesita saber cuánto pagó de impuestos el año pasado y encuentra que el presente año pagó un 20% más que en el año anterior. Con la finalidad de determinar el valor exacto que pagó, hace un año realiza el siguiente procedimiento, que es el que tenemos aquí en pantalla, que nos dice que la cantidad X, que fue lo que pagó el año pasado, se multiplica por un 20% y con eso se produce 550.000. A continuación, simplemente, ese 20% se cambia por un 0,2 y luego ese valor de 0,2 que está multiplicando lo pasan a dividir para encontrar ese valor de X. Y nos dicen que el procedimiento de Diego es incorrecto porque. Entonces, para mirar dónde es la parte incorrecta, vamos a mirar cómo debería plantearse realmente. Entonces, lo primero es que el valor de X, entonces significa el valor del año anterior. Ahora, para determinar el precio de este año, que es decir, de 550.000 pesos, realmente lo que se hace es que se aumenta un 20% al valor del año anterior. O sea que vamos a tener el mismo precio del año anterior, que es X, pero le vamos a sumar ese aumento. O sea, el aumento del 20% con respecto a ese valor. O sea que va a ser simplemente X por 20%. Y al hacer esa suma, se le está aumentando ese 20% y con eso es que se obtienen los 550.000 del año presente. Como vemos, entonces hay una sutil diferencia en el planteamiento porque en lo que nos plantean no se está teniendo en cuenta la suma, ¿cierto?, del valor del año anterior más el incremento. Ahora, si hacemos esta expresión, si resolvemos esa expresión, vamos a tener que X más X por 20% realmente constituye X por 120%. ¿Por qué? Porque este X es la totalidad del valor, o sea que es el 100% del mismo.
y se suma con el 20% de esa cantidad, nos daría un 120%. Y eso sería igual a los 550.000. Ahora, recordemos que un 120% se puede expresar como una fracción, donde x sería igual, donde se multiplica x por 120 sobre 100 y sería igual a los 550.000. Ahora, para despejar el valor de x, podemos pasar el 120 y el 100 al otro lado de la igualdad. Para eso, entonces, decimos que x es igual a los 550.000 multiplicado por 100 y todo esto dividido entre 120. Ahora, al hacer esa aplicación, entonces vamos a simplificar un poco, una décima por acá, y nos quedaría ese valor, que al hacer esa operación indicada, nos debería dar un valor de 458.333.3,3 aproximadamente. O sea que ese sería el valor que se pagó el año inmediatamente anterior. Listo. Entonces, el procedimiento que digo estaba incorrecto debido a que en la opción A nos dicen el porcentaje se debe multiplicar por el dinero. En este caso no es correcto, porque lo que vemos es que nos falta es agregar ese valor inicial. En la B nos dicen que calcula mal el 20% al cambiarlo por 0,2. Eso es falso, porque realmente el 20% equivale a 0,2. La C nos dice que el porcentaje de la expresión debería ser 120 y eso es lo que tenemos aquí. Cuando sumamos la cantidad inicial más el incremento, realmente ese porcentaje constituye un 120% del valor del año anterior. Entonces nuestra respuesta debería ser la C. Bueno, ahora pasemos al último ejercicio. En él nos dicen lo siguiente. Un empresario ha decidido repartir de manera directamente proporcional una bonificación para sus 3 mejores empleados de acuerdo con sus respectivos años de antigüedad, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces aquí nos dicen que Ana María tiene 30 años de antigüedad, Manuela 10 años y Luis tiene 5. Entonces vemos, por ejemplo, comparando Luis con Manuela, que Manuela tiene el doble de antigüedad. Y a su vez, Ana María tiene el triple de la antigüedad que tiene Manuela. Entonces, de cierta forma, en la bonificación también se debería haber reflejado ese mismo incremento. Entonces, si Manuela es el doble de Luis, entonces Manuela debería de recibir el doble de la bonificación de Luis. Pero vemos que Luis recibe 1.000.000, mientras que Manuela recibe 3 veces esa cantidad y no el doble, que es lo proporcional a su antigüedad. Entonces vemos que este valor está mal. Debería ser de 2.000.000 realmente. Ahora miremos la bonificación para Ana María. Si comparamos los años de Luis y Ana María, Luis tiene 5 años, mientras que Ana María tiene 30 años de antigüedad. 30 es 6 veces 5, ¿cierto? 5 por 6, 30. Entonces quiere decir que la antigüedad de Ana María es 6 veces la de Luis, o sea que debería recibir 6 veces su bonificación. Y vemos que si Luis recibe 1.000.000, 6 veces esa cantidad será 6.000.000. O sea que la bonificación para Ana María es correcta. Entonces, en la pregunta nos dicen que si comparamos los años de antigüedad de cada uno, es correcto que Manuela reciba 3.000.000, por lo que acabamos de ver no sería correcto, porque realmente para hacer un reparto directamente proporcional, el valor que debe recibir ella de bonificación es de 2.000.000. Analicemos entonces nuestras opciones. La A nos dice que sí, la C nos dice que sí, entonces podemos descartar esas dos opciones. Veamos la B. La B dice que no, porque ella debe recibir el doble de Luis, eso fue precisamente lo que analizamos, o la tercera parte de Ana María. La tercera parte es 6.000.000 dividido entre 3, que es precisamente 2.000.000. Entonces ahí tendríamos nuestra respuesta correcta. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Por aquí nos dicen que A, B y C, trabajando juntos, pueden hacer una obra en un tiempo de 3 días.
A trabajando solo puede hacerla en un tiempo de 18 días y B trabajando solo lo hubiera hecho en 14 días. Entonces los días en que puede hacer C la obra son. Bueno, entonces este tipo de ejercicio es un ejercicio que llamamos de trabajo compartido. Para eso vamos a ir registrando el tiempo que se demora cada uno de ellos y el tiempo que se demora cuando están trabajando juntos. Entonces inicialmente nos decían que A, B, C trabajando juntos tardarían un tiempo de 3 días. Y aquí entonces vamos a ir registrando el número de días para cada uno. Luego nos dicen que A trabajando solo tardaría un tiempo de 18 días. B trabajando solo lo hubiera hecho en 14 días. Pero ahora nos preguntan los días en que puede hacer C la obra. Entonces, como no conocemos ese tiempo, vamos a decir que es X. Bueno, ahora ya sabemos los días que se demora cada uno y vamos a averiguar los días que se demora C en hacer esa tarea. Pero para comenzar entonces debemos preguntarnos algo, y es cuánto del trabajo hacemos cada día. Para eso entonces vamos a ubicar por aquí y vamos a pensar en eso, el trabajo que hago en un solo día. Entonces, es claro que si los tres trabajando juntos hacen la tarea en 3 días, es porque en cada día harían una tercera parte de esa obra. Entonces aquí ubicaremos el trabajo que hace cada uno. Luego, A trabajando solo, si bien sabemos que se demora 18 días, en un solo día haría una 18ª parte de todo el trabajo. Entonces lo ubicamos bajo la columna. B se demora 14 días en completar esa labor. Entonces en un solo día va a ser un 14avo de todo el trabajo. Ahora, ¿qué pasa con X? Pues X es una cantidad de días. Entonces en un solo día hará 1 sobre X de todo el trabajo. Listo, entonces ya tenemos la cantidad de trabajo que hace cada individuo por día. Entonces podemos llegar a decir que A en un día hace un 18avo de todo el trabajo. B, por su parte, hace un 14avo del trabajo. Y C, que es lo que vamos a averiguar, él hace en un día 1 sobre X de todo ese trabajo. Y trabajando juntos, cuando están trabajando unidos, A, B y C, resulta que ellos hacen la tercera parte del trabajo. Entonces, como vemos, a la izquierda están trabajando de forma individual y a la derecha están trabajando de forma conjunta. Pero ¿qué pasa cuando sumo los trabajos individuales de A, B y C? Si los sumo, resulta que es como si estuvieran trabajando juntos, o sea que esto se vuelve una igualdad. Entonces eso nos va a permitir obtener el valor de X. Entonces para eso vamos a despejar X de esta ecuación que tenemos. Entonces de ahí vamos a hacer la transposición de términos. Un 18avo y un 14avo que están sumando, vamos a pasarlo al lado derecho a restar. Entonces vamos a dejar solamente 1 sobre X en el lado izquierdo y vamos a tener en el lado derecho un tercio menos un 18avo menos un 14avo. Bueno, en este caso tenemos en el lado derecho que hacer una resta de fracciones. Recordemos que para hacer esa resta de fracciones debemos sacar el común denominador. Vamos a sacar entonces el común denominador entre el número 3, 18 y 14. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces para el número 3, 18 y 14 tenemos que el común denominador será el MCM. Entonces vamos a sacar el MCM entre esos tres números. Entonces vamos a sacar por aquí mitad. En este caso de 18 que es 9, de 14 que es 7. Vamos a sacar ahora tercera, de 3 1, de 9 3. Nuevamente tercera de 3 1,
y finalmente séptima de 7 a 1. Entonces nuestro común denominador, que va a ser el MCM, es el resultado de multiplicar 2 por 3 por 3 por 7. Obteniendo como resultado, en este caso, 126. Bueno, entonces, ya teniendo nuestro común denominador, procedemos a terminar de hacer esa operación. Entonces tendríamos 1 sobre x igual, entonces nuestro común denominador, que era 126, ahora procedemos a hacer nuestra división. 126 dividido 3 nos da 42 y al multiplicarlo por el numerador nos da 42 por 1, 42. Luego el signo que sigue, que es menos, ahora hacemos la división. 126 dividido 18 nos debe dar 7, al multiplicarlo por 1 nos da 7. El signo que sigue nuevamente es menos, ahora hacemos la división. Sería 126 dividido 14, en este caso nos dará 9. Entonces sería 9 por 1, 9. Listo. Siguiendo entonces con la operación, tendríamos que 1 sobre x debe ser igual a 42 menos 16, que nos debería dar 26, sobre 126. Ahora, de aquí vamos a simplificar. Entonces 1 sobre x sería igual, en este caso, mitad de 26, que es 13, y mitad de 126, que sería 63. Listo. Entonces, ahora simplemente vamos a despejar. Para despejar podemos invertir. Entonces quedaría que x es igual a 63 sobre 13, en este caso, días. Bueno, pero si vemos las opciones de respuesta, vemos que la gran mayoría de ellas están expresadas como número mixto y lo que tenemos es una fracción impropia. Entonces debemos pasar esa cantidad a número mixto. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces para eso recuerden que lo que hacemos es coger el 63 y lo dividimos entre 13. Listo. En este caso debería estar unas 4 veces. En este caso tendríamos 4 por 3, 12, a 13, 1. Luego 4 por 1, 4, a 5, 1. Vemos que el residuo es 11 y que el cociente es 4, o sea que podemos decir que x es igual a cociente 4, residuo 11 sobre divisor 13. Y las unidades serán nuevamente días. Entonces vemos que el tiempo que se demora C trabajando solo sería 4 días y 11 treceavos de día. Vamos entonces ahora a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen, en un pedido de 10.000 pesos, un comerciante puede escoger entre 3 descuentos sucesivos de 20%, 20% y 10%, y 3 descuentos sucesivos del 40%, 5% y 5%. Ahora, escogiendo el mejor, ¿cuánto podríamos ahorrar? Bueno, entonces vamos a intentar calcular cuál es el precio que obtendríamos después de realizar cada uno de esos descuentos. Entonces, vamos a decir por aquí cómo tendríamos nuestro descuento número 1. Nuestro descuento número 1 nos dicen que es del 20, 20 y 10%. Entonces sería 20, 20 y 10%. Listo. Entonces resulta que cuando a nosotros nos descuentan el 20%, ese dinero es el que no debemos pagar, pero a nosotros nos toca pagar el resto de ese dinero. Entonces, si me descuentan el 20% del valor, yo termino pagando el resto, que sería el 80%. Entonces, al descontar 20, pago 80. Al descontar otro 20, pago el otro 80. Y al descontar 10, debo pagar el restante, que sería 90%. Entonces, esos sucesivos porcentajes que debo pagar, debo aplicárselos al valor original. Entonces, el pago
que debería hacer después de este descuento que llamamos número 1 sería de la siguiente forma. Entonces, el pago número 1 sería, entonces, de nuestros 10.000 pesos originales, sabemos que nos van a descontar inicialmente un 20%. Entonces, de ese primer descuento yo termino pagando un 80%, el cual sabemos que lo podemos escribir como fracción. Entonces, vamos a escribirlo como 80 sobre 100. Ahí está representado nuestro 80%. Luego nos van a descontar otro 20% de este nuevo valor que tenemos en el momento. Entonces, de ese 20% que nos descuentan, terminamos pagando nuevamente un 80%. Entonces, lo escribimos como 80 sobre 100. Y por último, de este valor que tenemos en el momento, nos van a descontar un 10%. Si nos descuentan un 10%, entonces terminamos pagando un 90%. Entonces vamos a escribirlo como 90 sobre 100. Bueno, entonces, como vemos, tenemos una operación de multiplicación entre estos términos. Vamos a intentar simplificar lo más posible. Entonces vamos a simplificar primero décimas. Listo. Obteniendo como resultado la siguiente multiplicación. En este caso nos queda la multiplicación de 10 por 8 por 9. La multiplicación de 10 por 8 por 8 por 9 nos debe dar aproximadamente por aquí 5.760. Listo. Entonces, después de hacer esos descuentos sucesivos de 20, 20, 10%, terminaríamos pagando por ese pedido 5.760 pesos. Bueno, ahora miremos entonces qué pasa con el segundo descuento. Descuento número 2. Bueno, en el descuento número 2 nos proponen hacer un descuento sucesivo de 40%, luego 5% y luego 5%. Bueno, entonces, si aplicamos esos descuentos, terminaríamos pagando el siguiente valor. Entonces, vamos a escribirlo como pago número 2. Entonces, de esos 10.000 que tenemos, sabemos que nos descontaron inicialmente un 40%. Entonces, si me descuentan un 40% es porque voy a pagar el resto, o sea, el 60%, que ya sabemos que lo escribiremos como 60 sobre 100. Luego de este valor que ya tenemos aquí, que deberían ser aproximadamente 6.000 pesos, entonces nos hacen un descuento del 5%. Si nos descuentan 5 es porque vamos a pagar el resto, que es un 95%. Entonces pagaríamos 95 sobre 100. Y finalmente nos hacen otro descuento sobre este nuevo precio, otra vez de un 5%. Entonces terminaríamos pagando de nuevo 95 sobre 100, 95%. Bien, entonces ya tenemos esta expresión. Vamos a intentar simplificarlo lo más posible. Entonces vamos a sacar en este caso quinta de 95 que es 19, quinta de 100 que sería 20, nuevamente quinta de 95 19, quinta de 100 que es 20. Bueno, por aquí puedo simplificar décimas, décima con décima, décima con décima. Ahora podemos sacar por aquí también décima de 22 con otra décima aquí, décima de 22, la última décima por acá. Bueno, ahora puedo sacar mitad de 2, 1 y puedo sacar mitad de 6, 3. Y finalmente tendríamos mitad de 2, 1 y mitad de 10, 5. Entonces, quedándonos finalmente la siguiente multiplicación. Entonces tendríamos la multiplicación de, en este caso, 5 por 3 por 19 por 19. Y el resultado de esa multiplicación nos debería dar 5.415. Listo, entonces ya tenemos los valores finales que pagaríamos en esos pedidos.
obviamente vemos que con este segundo pago estaremos pagando un valor inferior, 5.415, frente al primer pago que sería de 5.760. Pero la pregunta nos dice que escogiendo el mejor, ¿cuánto podría ahorrar? Para mirar ese ahorro simplemente debo restar estos precios que obtenemos en los dos pagos. Entonces vamos a tomar lo que pagamos en el pago número 1, que tendría que haber pagado en ese caso 5.760. Mientras que en el pago 2, que es inferior, vemos que pagaríamos 5.415. Si hacemos la resta entre esas dos cantidades, vemos que nos daría 345 pesos. Y ese es el dinero que nos ahorraríamos escogiendo el mejor pago, que sería el pago número 2. Listo. Vamos entonces a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, en este caso nos hablan de que una casa y una tienda se vendieron por 12.000 pesos cada una. La casa se está vendiendo en este caso con un 20% menos del costo, o sea que en este caso estaríamos perdiendo un 20% del valor original de la casa. Mientras que la tienda se vende con una ganancia del 20% del costo, o sea que ganaríamos un 20% de su precio. La transacción total dio por resultado, entonces tenemos que analizar si estaríamos ganando dinero, perdiendo dinero o simplemente quedando con el mismo valor. Entonces vamos a intentar obtener cuál sería el precio de costo tanto de la casa como de la tienda. Entonces para eso vamos a organizar la información que tenemos e intentar encontrar dichos valores. Entonces vamos a comenzar en este caso con la casa. Bueno, de la casa entonces vemos que nos están hablando de dos elementos. Uno es precio y el otro es porcentaje. Entonces organizaremos por aquí el porcentaje y por aquí el precio. En este caso nos han hablado de dos elementos, el costo y la venta. Como en este caso tenemos más información sobre la venta, vamos a poner en la primera fila la información sobre la venta y en la fila inferior la información sobre el costo. Listo. Entonces ahora vemos que nos dicen que vendimos esta casa por un precio de 12.000. Entonces vamos a ubicar esos 12.000 sobre la columna del dinero. Listo. Entonces ahí estaría los 12.000, que es el precio de venta. Listo. Pero no sabemos cuál es el precio de costo. Entonces ahí es donde estaría nuestra incógnita. Bueno, ahora tenemos una columna para los porcentajes. En este caso, como nos dicen que la casa se vendió por 12.000, pero que la casa se vendió con un 20% menos del costo, es porque me están comparando respecto al precio de costo. Como es el precio de comparación, entonces el costo se va a convertir en el 100%. Entonces ubicaremos el porcentaje para el costo como 100. Bueno, entonces nos falta ubicar el porcentaje de venta, en qué valor vamos nosotros a vender la casa. Ahí es donde viene la parte de la interpretación más importante, porque nos dicen que la casa se vendió con un 20% menos del costo. O sea que en este caso estamos perdiendo dinero. ¿Cuánto estamos perdiendo? Estamos perdiendo un 20% respecto al costo. O sea que hay que disminuir el costo en un 20%. Y como el costo en este momento es el 100, entonces debemos hacer la resta. 100 menos 20 es un 80%. O sea que el precio de venta es realmente un 80% del costo original de la casa. Entonces ya con esto vemos que vamos a realizar una regla de 3. Entonces en este caso tendríamos que x sería igual a 100 multiplicado por 12.000 dividido por 80. Vamos a simplificar por acá. Entonces tendríamos décima con décima. Ahora podemos sacar cuarta de 8,2 y en este caso sería cuarta de 12,300. Luego podríamos sacar mitad de 2,1 y mitad de 100, 50. Y multiplicando entonces tendríamos 50 por 300 y eso nos daría un valor de
15.000. Entonces, como vemos, la casa tenía un precio original de 15.000 pesos. Bueno, ya encontramos entonces el valor original de la casa. Vamos a mirar entonces cuál es el valor original de la tienda en este caso. Entonces, para la tienda vamos a hacer algo similar. Entonces, en la tienda en este caso, tenemos para organizar la misma información, que sería porcentaje y dinero. También sería para la venta y el costo original. Listo, los precios de venta y el precio de costo. Entonces, nuevamente, como la casa y la tienda se vendieron cada una por 12.000, entonces el precio de venta de la tienda sería de 12.000 pesos. Ok. Entonces lo que vamos a averiguar es el precio de costo original de la tienda. Pero nos dicen que en el caso de la tienda se vende con una ganancia del 20% del costo, o sea que estoy ganando respecto al costo. El costo nuevamente es el precio de comparación. Entonces el costo se convierte por eso en mi 100%. Pero como estoy ganando dinero y estoy ganando un 20% adicional, entonces el porcentaje de venta va a ser un 20% más que el de costo. Entonces se lo sumamos. Sería 100 más 20, 120%. Nuevamente entonces vamos a resolver esta regla de 3. Entonces sería x igual a 100 multiplicado por 12.000 dividido entre 120. Entonces, simplificando tenemos 120 una, 120 100. Y sabemos que 100% nos va a dar 10.000. Entonces vemos que el precio original de la tienda era de 10.000 pesos. Entonces podemos, en este caso, sumar los precios de costo tanto de la casa como de la tienda y luego sumar los precios de venta también de la casa y de la tienda y mirar cuál es la diferencia entre ambos. Entonces, el costo total sabemos entonces que la casa se vendió por 15.000, perdón, que era el precio original, 15.000, y para la tienda el costo original era 10.000 pesos. Eso nos da un total de 25.000. O sea que los dos inmuebles tenían un costo de 25.000. Pero, analizando la venta total, vemos que cada una se vendió por 12.000, tanto la casa como la tienda. Eso nos da una venta total de 24.000. Y como vemos, en este caso hay una diferencia de unos 1.000 pesos. Y como costaba 25 y lo vendí por un valor inferior, entonces se traduce en una pérdida de 1.000 pesos en este caso. Bueno, ahora vamos a pasar de nuevo al siguiente ejercicio. Bueno, en el siguiente problema nos dicen lo siguiente. Cuando a una botella de gaseosa le falta por llenar el 50% de su capacidad, contiene 250 centímetros cúbicos más que cuando estaba llena al 45% de su volumen total. Entonces la capacidad de la botella en centímetros cúbicos es. Bueno, entonces aquí previamente tenemos localizadas lo que sería la botella vista en los dos momentos. En el primer instante nos hablan de que la botella le faltaba por llenar un 50% de su capacidad. Si le falta por llenar el 50% es porque realmente ya tiene lleno un 50%. Entonces vamos a ubicar que este porcentaje aquí sería un 50%, lo que corresponde a esta región que tenemos aquí de color azul. Bueno,
Entonces, cuando una botella de gaseosa le falta por llenar el 50% es porque ya tiene lleno el 50% de su capacidad. Ahora nos empiezan a decir que en ese caso va a tener 250 centímetros cúbicos más que cuando esa misma botella estaba llena al 45% de su volumen total. Entonces, en ese caso tendríamos la botella en esta situación. Obviamente tiene menos cantidad de gaseosa, solo tiene un 45% de la gaseosa. Entonces, si nos fijamos, vamos a encontrar que hay una diferencia pequeña entre esos dos porcentajes. ¿Una diferencia de qué porcentaje? De un 5%. ¿Listo? En esas dos situaciones. Entonces, la situación inicial que tenía un 45% y que aumentó a un 50% con una diferencia de un 5%. Pero precisamente nos dicen que cuando tenía un 50%, tiene 250 centímetros cúbicos más que cuando estaba llena al 45%. O sea que ese 5% es 250 centímetros cúbicos. O sea que ese 5% corresponde a esa diferencia entre esos dos porcentajes. Entonces ya con eso podemos construir una regla de 3. La regla de 3 entonces tendrá las siguientes magnitudes. Tendremos por una parte porcentaje y tendremos por otra parte centímetros cúbicos. Entonces acabamos de encontrar una relación entre un 5% que corresponde a 250 centímetros cúbicos. Y como nos preguntan por la capacidad de la botella, la capacidad sería en este caso en porcentaje el 100%. Entonces ese 100% ¿a qué volumen corresponde? Entonces diremos que X es igual en este caso a 100 por 250 dividido entre 5. Simplificando un poco, tendríamos quinta de 5, 1, quinta de 25 sería en este caso 50, y al multiplicar tendríamos un total de 5.000 centímetros cúbicos. Entonces sería el volumen total de la botella. Bueno, muchachos, espero que estos ejercicios les sean de utilidad para este tema de esquemas de proporcionalidad. Hasta pronto. Feliz tarde.